Vamos a orar por el predicador de esta mañana. Gracias por la vida de Yannick. Padre, gracias te damos esta mañana. Padre, tú eres bueno con nosotros, con nuestra iglesia. Has provisto, Señor, de hombres que puedan predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por eso. Padre, te pedimos en esta mañana que utilices con denuedo los labios, los pensamientos de Yannick al poder exponer tu palabra de forma fiel, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos como iglesia. Amén. Gracias. Bueno, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Llevamos creo que 4 mensajes ya. Y bueno, el libro rápidamente fue escrito por Lucas, ¿verdad? Uno de los 4 evangelistas que escribió el Evangelio de Lucas. Y de hecho, el libro el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos debería ser considerado como una sola unidad. Y bueno, debería ser considerado como una sola unidad. Escrito de Lucas a Teófilo, ¿verdad? Creo que empieza el libro, excelentísimo Teófilo. Y básicamente Lucas, que era estudiado, era doctor, era médico, se considera que incluso además de médico era buen historiador, o sea, porque por cómo escribió ambos libros, se considera que era buen historiador. Entonces aquí en el libro de los Hechos tenemos una ventana a cómo era o cómo fue esa vida de iglesia, ¿verdad? Esos hechos de los apóstoles, así se llama, durante ese primer siglo. Y del capítulo 1, primer capítulo, hasta el capítulo 9 más o menos, vemos que Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro tiene un rol, ¿verdad? Bien protagónico en la narrativa. Y a partir del capítulo 9, ese protagonismo va cambiando hacia Pablo, el apóstol, a los gentiles. Entonces, veníamos revisando, no verso a verso, todo el libro, pero con algunos hechos, algunos eventos específicos, sacando ideas importantes de cada uno de ellos. Y ahora llegamos al capítulo 9, a la conversión de Pablo. Aquí se nos narra cómo se convirtió esta persona, Pablo. Este evento, de hecho, es uno de los más importantes en toda la historia de la iglesia, siendo Pablo autor de 13 libros de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, y siendo la Biblia uno de los libros más importantes, si no el más influyente en toda la historia de la humanidad, pues Pablo es una persona con mucha influencia en toda la historia de la humanidad. Decía esa gran comisión en Mateo, ¿verdad? Que decía Jesús a los discípulos, ¿verdad? Vayan, prediquen y hagan discípulos. Y geográficamente iba como ampliando, decía en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y de ese capítulo 1 al capítulo 9, pues venía en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ya, de hecho, en el capítulo 8 había un gentil ya que se había convertido, habían también gentiles que se habían convertido. Pero en el capítulo 10, que de hecho lo veremos la semana próxima, los gentiles reciben el Espíritu Santo. Entonces ahí empieza esa predicación hasta los confines de la tierra. Y el que está encargado de liderar esa predicación es Pablo. Entonces ahí vemos en el libro de los Hechos cómo se da esa transición. Pero vamos a ver esta conversión de Pablo. No es la primera vez que se menciona el nombre de él en el libro, de hecho, pero vamos a ver hoy la conversión de Pablo. Y para esto, vamos a ver el capítulo 9, versículos 1 al 31, pero no quiero leer todo eso ahora, porque es bastante largo, pero vamos a ir viendo casi verso a verso durante todo el tiempo del sermón, ¿verdad? Que espero sea bien aprovechado el tiempo, ¿no? Entonces, empecemos con quién era Pablo.
Vamos a poner un poco de contexto, porque si bien se había mencionado antes del capítulo 9, pero de hecho en las prédicas anteriores no nos habíamos metido en ese detalle. Entonces vamos a aprovechar ahora para hablar un poquito de quién era Pablo, Saulo, que se conoce como Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso es básicamente como el Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que era de Vinci, era de Tarso. De ahí eso era como un apellido antes, ¿no? Ahora lo usamos diferente, pero básicamente era para identificar ese Saulo de Tarso. Era judío. De hecho, en Filipenses 3, él da un recuento, ¿verdad? De todo su pedigrí judío, más que otra cosa. Dice Filipenses 3, 5 y 6, dice: circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, era judío, sí o sí, de la tribu de Benjamín, no de cualquiera, hebreo de hebreos. Luego vemos también en el libro de los Hechos, más adelante se verá en el capítulo 23, que él fue hijo de fariseos también. O sea, su papá era fariseo y probablemente viene de un linaje de fariseos. Dice el capítulo 22 también que él estudió en Jerusalén bajo Gamaliel. Y Gamaliel era de los fariseos de más renombre, más prominentes, más famosos, más respetados que habían en ese tiempo. Fue criado en las costumbres judías. Ese nombre, Saulo, es el nombre judío de Pablo. Y Saulo, pues más o menos su nombre griego era Pablo, ¿verdad? Entonces, en griego Pablo, en hebreo Saulo. Yo no creo necesariamente que ese cambio de nombre haya sido algo espiritual, ¿verdad? Puede ser, pero no creo tanto como Pedro, ¿no? O sea, Jesús sí dijo: Simón, ahora tú eres Pedro. Pero en este caso yo creo que realmente era una herramienta de Lucas, ¿no? Que mientras está en el contexto judío le llama Saulo, y cuando ya sale a predicar a los gentiles, que probablemente ya en un contexto mucho más griego, mucho más helénico, pues entonces le llama en el mismo libro más Pablo que Saulo. De hecho, hasta el capítulo 13 siempre le dice Saulo, y en el capítulo 13:9 le dice Saulo, también llamado Pablo, y de ahí en adelante es Pablo. Pero no hay un recuento de un cambio de nombre ni... Pero bueno, era usual eso también. O sea, tú eres judío, vives en un contexto griego y tú tienes tu nombre judío, ¿verdad? Como se pronuncia judío, y también tienes tu nombre griego y se te conoce por ambas formas. Pero era hijo de un ciudadano romano, ¿okay? O sea que Pablo era ciudadano romano. Hablaba griego, pues nació en Tarso, vivió en Tarso también. Una ciudad importante, no una ciudad pequeña. Y hablaba hebreo y arameo también. Eso queda registrado en el libro de los Hechos. Y es probable que también hable latín. Pero, ¿verdad? Eso es probable. O sea que Pablo no era un no estudiado. Hablaba varios idiomas. Fue criado bajo la educación, ¿verdad? En Jerusalén, bajo Gamaliel. O sea, tenía un pedigrí para su tiempo muy bueno. Y él, como buen fariseo, él iba a ganar su salvación por cumplir la ley. Él estaba esperando la salvación de los judíos a través del Mesías que iba a venir. ¿Okay? Y de ahí que también esta persecución de los cristianos no era de gratis, ¿verdad? Lo veremos un poco más adelante. Pero él los perseguía. Y los perseguía con furia, con fuerza. Las 3 primeras veces que el nombre de Saulo es mencionado en el libro de los Hechos, en 7:58, 8:1 y 8:3, la primera es cuando se está apedreando a Esteban, que dice que pusieron los mantos de Esteban a los pies de este joven llamado Saulo. Luego el 8:1 vuelve a reafirmar que Saulo estaba de hecho de acuerdo con la muerte de Esteban. Y el 8:3 vuelve a decir que Saulo estaba ampliando, ¿verdad? La información, estaba haciendo estragos en la iglesia. O sea que creaba problemas en la iglesia. El relato de la conversión de Pablo se hace 3 veces en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. El capítulo 9 es contado por Lucas, el capítulo 22 y 26 es contado por Pablo a otras personas.
de mayor detalle está en el capítulo 9, pero nos vamos a apoyar en el 26 y en el 22 también para completar la imagen. Y en los tres relatos se empieza poniendo en contexto que Pablo era un perseguidor de los cristianos. En el 9, versículo 1 y versículo 2, dice, versículo 1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. En la narración del 26, 9:11, dice, yo, Pablo hablando en primera persona, ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese es el contexto que el mismo Pablo da cuando está narrando su conversión. En el capítulo 22, 4 y 5 dice similar, perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también, a los que estaban allí para que fueran castigados. Pablo perseguía a los cristianos hasta fuera de Jerusalén, los buscaba, los obligaba a blasfemar. Esto puede implicar de hecho tortura, ¿okay? Los echaba en cárceles y participaba de su muerte, votaba a favor de su muerte. Era responsable también. Parece que Esteban no fue el único. No lo sabemos, pero puede ser. Y esto lo hacía con la autorización de los principales sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote también. Y su problema, obviamente, si él es fariseo, él estaba convencido de que iba a venir un Mesías, ¿verdad? Y de que él tenía que, de alguna manera, poniéndolo muy fácil y muy corto, ganarse la salvación mediante el cumplimiento de la ley. Y entonces ahora llega esta gente diciendo que este hombre, que fue muerto en una cruz, por tanto maldito, según Deuteronomio, era el Mesías, y que ya la ley no tenía un rol. Y evidentemente, o sea, desde ese contexto que dice Pablo, no, esto hay que acabarlo ya, porque esto nos va a crear a nosotros demasiado problema. Y él estaba convencido, como lo dice, yo ciertamente había creído, en el capítulo 26, versículo 9, había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, este es el contexto de donde Pablo viene. Y ese es el contexto en el que Jesús se le aparece. En el cambio, de repente él, queriendo congraciarse con los judíos, pues podía permitir, ¿no?, que esta injerencia de los sacerdotes llegara hasta Damasco. Pero no se supone. Pero bueno, él iba hasta Damasco a buscar a estas personas. Y mientras hacía esto, Jesús se le apareció al mediodía. Y se le apareció en una luz más brillante que el sol. Pablo y sus compañeros cayeron al suelo. Todos vieron la luz. Todos oyeron la voz que hablaba a Pablo. Pero solo Pablo vio a Jesús en la luz. Y solo Pablo entendió lo que Jesús decía. Todos se cayeron. Todos vieron la luz. Todos oyeron algo. Un ruido. Pero solamente Pablo vio a Jesús en medio de la luz, y solamente Pablo entendió lo que Jesús decía, y solamente Pablo quedó ciego. Jesús se identificó, ya hablando con Pablo, se identificó con la iglesia perseguida. Pablo, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Y le ordenó que fuera a Damasco. Pablo quedó sin ver, sin poder ver. Lo llevaron de la mano, la gente que estaba con él lo llevó de la mano hacia la ciudad. Se quedó en casa de un tal Judas que vivía en la calle llamada Derecha, una calle muy larga que había ahí en la ciudad. Luego Ananías era un discípulo de buen testimonio en Damasco. Dios se le aparece a Ananías para que fuera a buscar a Pablo y orara por él, le pusiera las manos y recuperara la vista. Ananías se preocupó. Ananías sabía quién era Pablo. Ananías sabía que
hacía todo lo que ya hemos visto que Pablo hacía con los creyentes. Y Ananías dice, Señor, espérate, tiempo. O sea, sabemos lo que este Saulo hace. ¿Tú quieres que yo vaya allá? No solo vienen aquí a buscarme, no, ahora está ciego el hombre, nos libramos de esa, ahora tú quieres que yo vaya allá. Pero Dios se le apareció y Ananías se preocupa por la reputación que tenía Pablo, pero Dios le confirma la orden, oye, ve. Ananías obedeció, fue y oró por Pablo, que recibió la vista, le cayeron unas escamas de los ojos, y fue lleno del Espíritu Santo, y después de 3 días, porque Pablo tenía 3 días ahí, ayunando, sin comer ni beber, orando, y después de esos 3 días de ayuno, comió, bebió y recuperó fuerzas. Al momento de la aparición de Jesús a Pablo, en el capítulo 26, Pablo dice que Jesús, antes de entrar a la ciudad, sí le dijo, levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia de entre los que han sido santificados. Entonces, de este evento yo quería comentar 3 cosas. Primero, hacer ciertos comentarios de las personas que estaban con Pablo. Segundo, de Ananías, ¿verdad? Y de su conversación con Pablo y con Dios. Y de esos 3 días de Pablo de reflexión. Entonces, primero, estas personas que estaban con Pablo, según los versículos 7 del capítulo 9, iban con él, se detuvieron atónitos, oyeron la voz, pero sin ver a nadie. El versículo 9 del 22 es el que dice, los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz que me hablaba. Y el 26 dice que todos caímos al suelo. Desde ahí tú construyes la imagen, todos se cayeron, todos vieron la luz, todos oyeron un sonido, una voz, un ruido, pero solamente Pablo vio a Jesús y solamente Pablo entendió lo que la voz decía. Pero estas personas sí vieron una luz. Primero se cayeron. Esto probablemente no eran gente que estaban no acostumbradas a andar en caballos, ¿no? Pero se caen por una luz que aparece al mediodía, más brillante que el sol. Si ustedes conocen más o menos la zona donde ellos estaban, ahí no hay mucha sombra, ¿ok? Pero bueno, estas personas se caen, oyeron la voz, no la entendieron, vieron la luz. Pablo quedó ciego, ellos no. Y esto es algo interesante. No sabemos si después algunas de estas personas habrán creído o no, eso no lo sabemos. Pero aquí sí podemos ver algo muy claro, muy obvio, y es que podemos decir que Dios fue selectivo en este momento. Había muchas personas y de repente Dios pudo haber cogido a Pablo aparte, ¿verdad? Dios pudo haberse aparecido a Pablo en visión. De hecho, se le apareció después, cuando estuvo en la casa de Judas esos 3 días, viendo a Ananías que iba a sanarlo. Pero Dios no hizo eso. Dios lo hizo así. Una luz que no solo vio Pablo, sino que todos lo vieron. Diciéndole algo que no solo oyó Pablo, sino que todos lo oyeron. Pero solamente Pablo vio a Jesús y solamente Pablo entendió lo que esta luz o este ruido era. Y eso es importante, porque comentábamos ayer, de hecho, en el curso de membresía con las personas que estaban aquí. O sea, Dios elige, bueno, ya eso lo sabemos, Dios elige a sus santos. Y Dios también elige a sus siervos, a los que van a servir con Él. De repente los otros también se pudieron haber convertido, no lo sabemos, pero de ahí salió Pablo, y fue a Pablo que se le apareció, y fue a Pablo que le dijo lo que le dijo, y fue a Pablo que solamente pudo distinguir la persona de Jesús ahí, y fue a Pablo que le dijo, ¿por qué me persigues? Los otros también lo estaban persiguiendo, pero solamente fue a Pablo que le dijo, Pablo, no, ustedes, ¿por qué me persiguen? No, Pablo, tú, Pablo, ¿por qué me persigues? Dios fue selectivo aquí. Fue selectivo en este momento. Y a veces, como comentábamos ayer, pudiera decir, bueno, pues entonces eso es Dios haciendo acepción de personas. No, no es eso. Eso es Dios en su santa, infinita prerrogativa de elegir. Elige a quien Él elige.
Y eso a veces nos choca. Porque nosotros quisiéramos como una razón, bueno, míralo, si tú lo miras bien, lo que pasa es que Pablo, no es que tenía que ser Pablo. No, no tenía que ser Pablo. Dios eligió a Pablo. Pudo haber elegido a otro. Esa verdad nos es como difícil de agarrar. Porque suena como medio déspota, ¿verdad? No, Dios hace lo que da la gana. Bueno, no podemos decir que no a eso. Nosotros no sabemos las razones. ¿Okay? Nosotros sí sabemos que las razones son santas, que las razones son justas. Y que las razones, las que sea, cuando las entendamos, veremos la infinita gracia que ahí está manifiesta. Pero mientras tanto, no necesariamente lo sabemos. Mientras tanto, nosotros aceptamos esto. Había una señora que era dueña de un colegio allá, donde la Iglesia Bautista Internacional tuvo muchos años como en el techo, ¿no? Se hizo ahí algo y ahí era la iglesia durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, ella tenía un colegio donde había muchos estudiantes ahí, y ese era más o menos su ministerio, y muchos de esos estudiantes se convirtieron y fueron a la iglesia. De hecho, mi esposa Diana iba a ese colegio y fue gracias al ministerio de esta señora que llegó a la iglesia. O sea que gracias a esta señora estoy casado yo con Diana. Y muchos amigos de nosotros también y tal. Bueno, yo leí un testimonio a ella que ella decía que ella leía la Biblia y leía la Biblia y leía la Biblia y no entendía nada. Y leía la Biblia y no entendía nada. Y un día la leyó y entendió. Y ese día se convirtió. ¿Por qué? Porque ese día Dios dijo, wow, ahora sí te abro la mente, ahora sí te abro los ojos, ahora sí te me revelo. No los otros días, ese día. Y ella decía, era el mismo texto que yo había leído mucho, no recuerdo qué texto era, pero ella decía, es el mismo texto, el mismo verso que yo lo había leído un montón de veces. Ese día yo entendí. Muy similar a lo que pasó aquí. Dios se le reveló solamente a Pablo. Muchas veces también el no creyente pasa hoy que ve la luz y no distingue una persona en esa luz. Oye el sonido y no distingue una voz en ese sonido. Ve la creación pero no quiere ver al Creador. Sus ojos están cerrados, sus oídos están tapados. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. El no creyente puede recibir, de hecho, el acto de amor de un creyente, pero no ve la fuente de ese amor. Disfruta del cambio en la vida de un creyente, de un esposo, de una esposa, ¿no? Y disfruta de ese cambio, de hecho, pero no le da el crédito a Dios, le da el crédito a otra cosa, o no lo quiere aceptar. Tenemos que recordar que el plan es de Dios, no es nuestro. ¿Okay? El que conoce el plan, el que lo escribió fue Él. Y me corregí con razón. No es que Él conoce el plan, sí Él lo conoce, pero no es que solo lo conoce, Él lo escribió. ¿Okay? No es que Él sabe lo que va a pasar, no, es que Él, no quiero decir predestinó todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero nada pasa fuera de su control. ¿Ok? Entonces, esto me llama mucho la atención aquí en Pablo, y es la primera cosa que yo quería resaltar de esta historia, de esta conversión. Estas personas estuvieron ahí, vieron la luz, oyeron un ruido, pero no vieron a la persona, no entendieron la voz, solamente Pablo. Esto es Dios teniendo una forma, una manera extraordinaria de llevar a cabo su plan. Pero Dios, la mayoría de las veces también, trabaja de formas ordinarias. Y vamos más adelante a hablar de esto. Pero antes de eso quería comentar también el segundo punto de los 3 días de reflexión de Pablo. Porque Pablo entra a la ciudad de Damasco ciego. Lo tienen que llevar de la mano porque no ve. Miren el contraste, ¿verdad? De venir con cartas del sumo sacerdote, haciendo estragos y no sé qué, y Saulo de Tarso seguro iba a la cabeza en el mejor caballo, con el mejor aparejo, ¿verdad? Y ahora lo tienen que llevar de la mano. Y tuvo 3 días ayunando de comida y bebida, se mantuvo en oración, sin ver,
Pablo pasó de estar ocupado en esto, ¿verdad? Dice el capítulo 26, creo, o el 22, que yo estaba ocupado en esto cuando Jesús se me aparece. Entonces Pablo estaba en lo de él. Estaba en lo de él, estaba ocupado en esto. Y Jesús se le aparece. No lo hace primero pasar por una crisis, ¿verdad? No. Yo estaba ocupado en esto y Jesús se le aparece, le corta, lo deja ciego. Imagino toda la pregunta que puede estar en la cabeza de Pablo en ese momento. Dios no lo dejó a oscuras, ¿ok? Porque él tuvo una visión de Ananías que le iba a imponer las manos y le iba a devolver la vista. Y en el capítulo 26 vemos que Jesús sí le dijo todo lo que iba a pasar. Pero al final, sea como sea, duró 3 días sin ver. Que no es poca cosa. Y yo me imagino en esos 3 días todas las preguntas que estaban pasando por la mente de Pablo. ¿Quién? Pero este se supone que estaba muerto. Pues si yo lo estoy cayendo atrás a esta gente porque está muerto. Precisamente. Porque andan diciendo que resucitó. Pues si no hubiesen dicho nada, ¿no? Eso murió ahí, estuvieran en su casa, yo en la mía, y punto. Pero esta gente están haciendo un alboroto porque este señor dice que resucitó, pero que estaba muerto. Y ahora se me apareció. Otra pregunta que de repente, pero digo, no sé si había otra conversación que Pablo tuvo, pero no quedó registrada. No quedó, si la hubo, no quedó aquí registrada. No creo que la haya habido porque se hubiera registrado. Pero cuando Jesús dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Yo imagino a Pablo diciendo, pero que a ti que lo estoy persiguiendo. Yo para mí tú estabas muerto. Sí, bueno, y ahora tú estás resucitado, pero si tú no vienes y te me metes aquí en el medio, pues yo sigo cayendo en la trata gente. Yo no quiero problema contigo. ¿Cómo que te estoy persiguiendo a ti? Bueno, yo voy a recuperar la vista porque yo tuve una visión de Ananías que venía. Pero a Ananías yo le estaba cayendo atrás. Si yo probablemente venía a buscar a Ananías también. Y ahora es esa Ananías que va a venir donde mí a recuperar. O sea, ¿pero qué es esto? Ahorita llega Ananías medio molesto. Jesús sí le dijo, tú vas a ser testigo de mí. Y Pablo seguro también estuvo pensando, ¿cómo así de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados? ¿Qué es esto? Porque eso sí era algo, o sea, eso que Dios le dijo ahí a Pablo, eso sí era totalmente de cabeza al mundo que estaba en la cabeza de Pablo. ¿Qué es esto de que reciban el perdón de los pecados por la fe en mí? Pero Pablo estaba pensando, oye, yo estoy ciego, yo estoy ciego, se me apareció una luz más resplandeciente que el sol al mediodía y me habló. Y esta gente no entendió nada. Pues yo imagino la conversación también. Pablo ahí ciego, lo están llevando de la mano. Y no sé si ellos empezaron o Pablo empezó, pero seguro que alguien preguntó, oye, ¿qué pasó? Después, ¿ustedes vieron eso? No, nosotros vimos una luz. ¿Ustedes no vieron a la persona? No, yo no vi a la persona. A mí me vio una gente. Pablo, ¿qué gente? ¿Tú estás loco? Pablo era partícipe de muerte de cristianos, de tortura, de encarcelamiento. ¿Quién sabe si también en esos 3 días él pensó en todos esos cristianos muertos? Pero bueno, Dios no esperó que Pablo fuera cansándose. Dios no esperó que le empezara a ir mal. Dios no esperó que Pablo empiece a tener remordimiento de conciencia. No, Dios no esperó nada de eso. Dios no esperó una crisis que llegara a su vida. Se le apareció, ocupado en esto, dice el 22:12. Jesús se le apareció. Muchas veces Dios tiene también a nosotros que tirarnos del caballo de la manera en que lo hizo con Pablo. De repente Dios no nos deja ciego hoy, aunque puede que sí, pero de repente Dios no nos deja ciego hoy. Pero puede dejarnos un tiempo sin trabajo. Puede dejarnos varios días enfermos. Puede hacernos pasar por una enfermedad potente, de esa que tuve la muerte cerca. Puede de repente dejarnos a nosotros sentados en un sofá de un hospital atendiendo a un familiar. Puede dejarnos 7 meses trancados en nuestra casa por una pandemia global.
quién le ha pasado? A mí solo. A veces Dios no tiene que tirar del caballo, porque nosotros estamos muy ocupados en esto, como Pablo. Obviamente el contexto de Pablo no es necesariamente el contexto de nosotros, pero aquí podemos sacar que Dios nos tumba, así como tumbó a Pablo, nos puede tumbar a nosotros también del caballo. A veces es necesario. Lo otro que quería comentar era la conversación de Ananías y Dios. Sumamente interesante. Había, en el versículo 10, en Damasco, este discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor, responde Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos que Ananías, en el 22, de hecho 12, era un judío piadoso, era creyente. Dice: uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Eso es Pablo contando, ¿verdad? En el versículo 22, hablando de Ananías, que era un judío piadoso. Era conocido en Damasco. Por tanto, una posible presa de Pablo que iba a Damasco. Y Dios le dice: oye, ve a buscar a Saulo. Ananías conoce a Saulo. Oye, malo él, ¿eh? Pero es interesante esta conversación de Ananías con Dios, porque Ananías sí dice: oye, este tipo es malo. Pero oigan cómo lo dice: él ha hecho mal a tus santos y quiere prender a quienes invocan tu nombre. Y esto no es Christian talk, ¿verdad? Esto no es, no, así hablaban los cristianos. No, porque la respuesta de Dios es a eso específico que dice Ananías. Porque la respuesta de Dios es: ve, porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre. Y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, esto no es ¿verdad?, de la forma en que se hablaba en ese momento. No, Ananías está claro. Aquí el problema no es que nos están cayendo atrás nosotros por ser nosotros. Es por tu nombre. Es a ti que te está cayendo atrás. O sea, cuando Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues?, Ananías entendía eso. Pablo no. Pues es a los que invocan tu nombre, tu persona, tu carácter, quienes se identifican contigo. Te está cayendo atrás a ti. Y Dios le dice: yo lo sé, pero ese es instrumento para llevar mi nombre. Y yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. No es que nosotros no somos el centro de la historia, es que no estamos ni en el papel. Esa es la realidad. O sea, si no hubiera sido Pablo, hubiera sido otro. Si no hubiera sido Ananías, hubiera sido otro. Es por su nombre. Nosotros, no, o sea, en términos de películas, ¿verdad? No es que no somos los protagonistas. No es que no somos extras. Es que si es que somos extras, no aparecemos con el nombre de nosotros en los créditos. ¿Sabes? Extra 1, extra 2, 3, cuando no tienen ni nombre ahí. Sí, Cristo murió por nosotros, es verdad. Pero Él murió por nosotros para mostrar su gloria, su gracia, su amor, para exaltar su nombre en la cruz y en la resurrección. Ese era el punto. Nosotros somos los instrumentos para eso. Es en la salvación de nosotros que su nombre es exaltado, pero no es por nosotros, es por Él.
Murió para salvar a los escogidos. ¿Por qué nos escogió? No sabemos. Pero si me escoge a mí o escoge a otro, es su gloria que es exaltada igual. Es su santidad que es exaltada en el sacrificio de Jesús en la cruz. Es su poder que es exaltado en la resurrección. Es su gloria exaltada en la victoria sobre la muerte y el pecado. No nosotros. Para nada. Ananías dice, esos son tus santos, es que exaltan tu nombre. Y Dios dice, yo sé. Porque es mi nombre que Él va a ir a predicar. Es mi nombre que yo le voy a mostrar por el que tiene que sufrir ahora. Hay una canción de Adrián Romero que dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre se da la gloria. Esa frase, a tu nombre se da la gloria, esa canción la repite como 70 veces. Y en algún momento yo pensaba como que, wow, ya su nombre, yo tocaba, ¿no? En la iglesia, entonces ya su nombre se da la gloria, ya su nombre, no a nosotros, ya su nombre se da la gloria. Pero se queda corta. Se queda corta. Ananías entendió que él no era el centro de nada. Él confió en Dios. Él se arriesgó. De hecho, bajo una definición humana, se arriesgó. Él no conocía nada de Saulo que no sea que Saulo le estaba cayendo atrás a cristianos y quería matarlos. Él solo conocía su maldad. Sin embargo, cuando él llega donde Saulo, ¿qué le dice? Hermano Saulo. O sea, Ananías, ve donde Saulo. No, Señor, espérate, pero que este hombre es malo. Ananías, ve donde Saulo. Ok. Y Ananías fue totalmente entregado. Ananías asumió lo que Dios le dijo al 100%. Él no fue, déjame ver, tú sabes, Saulo. ¿Tú entiendes? No, él entró, hermano Saulo, de inmediato, ya. Se acabó. Fue como Jonás. ¿Verdad que fue a regañadiente? Él fue hasta con gusto, digamos. Y le puso las manos, recuperó la vista, le cayeron escamas de los ojos. Recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Y comió y bebió y recuperó fuerzas. Luego el versículo 20 dice, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Enseguida, al instante, inmediatamente, de una, at once. No esperó. Pablo había perseguido a los cristianos, había oído de Jesús, para él era un criminal muerto. Pero ahora Pablo había visto a Jesús resucitado. Y desde que comió y bebió y recuperó fuerzas, inmediatamente empezó a predicar. Este es el Hijo de Dios. No era. No. Es. Él está vivo. Yo lo vi. Me habló. No, pero él estaba muerto. Yo sé. ¿Pero cómo tú lo viste? Porque resucitó. Yo lo vi. Inmediatamente. Es él el Hijo de Dios. ¿Por quién más va a resucitar? No, un criminal. Lo que transformó a Pablo fue ver a Jesús resucitado, que es lo que tiene que transformarnos a nosotros, es lo que tiene que habernos transformado. Comentábamos ayer, hay cosas que son de diferentes niveles de importancia, ¿verdad? Vamos a decirle de esa manera, ciertas doctrinas y tal. Esta no es negociable. Si Cristo no ha resucitado, aquí no hacemos nada. A veces hablamos del Evangelio y decimos que Cristo murió por nosotros. Bien, pero si Él solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, también su muerte no hubiera sido nada para nosotros. Esa es la realidad. Y no digo yo, no, Cristo murió por ti, sí. Ok, no es que siempre que digamos eso, ahora tenemos, Cristo murió por ti y resucitó. Bueno, podemos decirlo, pero muchas veces lo decimos y damos por sentado el tema de la resurrección. No estoy diciendo una cosa, ¿verdad?, sobre la otra. Pero, de hecho, en las preguntas de
del proceso de membresía, ¿verdad? En las entrevistas que hacemos unas preguntas y preguntamos qué es el Evangelio. Y a veces lo dicen, a veces no, pero yo a veces digo, sí, pero ¿y la resurrección para ti qué? O sea, pues muchas veces nos quedamos en que no, Él murió en la cruz y murió por nuestro pecado y tal. Sí, pero si Él no hubiera resucitado, eso para nosotros hubiera sido nada. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes, hablando de los corintios, de nosotros. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en pecados. Oh. ¿Cómo así? Pero se supone que quien nos limpia es la cruz, ¿verdad? La sangre de Jesús en la cruz. ¿No? Eso es lo que dice. Pero aquí dice Pablo que si Cristo no resucitó, ustedes todavía están en pecado. O sea, si Él murió y dio su sangre en la cruz y no resucitó, eso no limpia pecado. Romanos 4:25, Él fue resucitado para nuestra justificación. Porque cuando Jesús da su vida, su cuerpo y su sangre en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta, ¿verdad? Se entrega, se sacrifica por nosotros, pagando Él lo que nosotros hemos haber pagado. La resurrección es el sello de aprobación de Dios de ese sacrificio. Yo estoy complacido, yo lo acepto el sacrificio. Y entonces Cristo resucita. Entonces una cosa no puede ir sin la otra. Entonces lo que hace a Pablo no fue Cristo en la cruz, fue ver a Cristo resucitado. Hoy puede que no veamos a Cristo en persona resucitado, ¿verdad? Con los ojos. Pero la resurrección, de hecho, antes de hacer el próximo comentario, la resurrección de Cristo es uno de los eventos históricos, de verdad, con más evidencia histórica que lo soporte. Entonces, yo digo esto aquí, ¿verdad? Y yo no espero que ninguno de ustedes me diga, empieza a decir cuáles son. Eso es mentira, porque eso es un tema de fe, no de ciencia, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Muchos historiadores dicen también, yo no puedo decir históricamente que Jesús resucitó o no, porque eso no es un hecho científico, eso es un hecho de fe. Eso es una jugada un poquito complicada, porque si es así, entonces ningún hecho de Dios puede ser histórico. Entonces, esa persona que dice eso, lo dice a través de un lente que descarta de antemano, ¿verdad?, cualquier acción de Dios. Eso es incorrecto. Pero realmente, y no necesariamente vamos a entrar en eso ahora, pero realmente, para que lo sepan, o sea, la resurrección de Jesús es uno de los hechos históricos con mayor peso de evidencia histórica que hay, de verdad. Que es 100% comprobable el día de hoy, no, pero, o sea, bueno, esa es otra conversación un poco más profunda, porque nada es 100% comprobable en ese sentido. Cuando alguien te dice, lo escuchaba yo ahora esta semana, cuando alguien te dice que cree que Cristo es Dios, que Dios existe, ¿verdad? Y que Cristo es Dios y que resucitó, lo dice por fe. Pero el que dice Cristo no es Dios y rechaza a Cristo, también lo hace por fe. También lo hace por fe. No es que tú estás parado en algo sólido, y bueno, tengo que dar este salto de fe. No, porque tú estás también parado en algo donde tú diste un salto de fe para estar. Entonces, esa resurrección es lo que hizo a Pablo entregar su vida prácticamente por este evangelio. Inmediatamente empezó a predicar. Si nosotros viéramos a una persona resucitar, salir del cementerio, probablemente andaríamos por ahí diciéndole a todo el mundo, hay dos opciones, ¿verdad? Depende de la persona. Porque hay personas que van a salir por ahí y decirle, oye, bueno, un tipo resucitó, no sé qué, de tigre está en el cementerio, mire, salió. Pero también hay personas que dicen, espera. Y entonces va y se lo dice a alguien más cercano. Yo estoy como loco, yo vivo un tipo resucitando.
Vamos a ver. Pero alguien se lo dice. Y Pablo vio que Jesucristo resucitado y arrancó de decírselo a la gente. Inmediatamente. Dice, bueno, pero es que nosotros no lo vemos ahora saliendo de su tumba. No, pero nosotros tenemos una relación con Él. O sea, nosotros sí podemos decir que Él está vivo porque nosotros sí tenemos una relación con Él. O sea, nosotros sí podemos hablar de eso. Bueno, fue ver a Cristo resucitado que hizo Pablo darle un cambio a su vida completa y empezar enseguida. En el versículo 20 lo dice, enseguida, inmediatamente empezó a predicar. Él es el Hijo de Dios. No era, es. Pero inmediatamente también viene el rechazo. En Damasco, la predicación de Pablo dejaba confundidos a los judíos de Damasco, Lo dice el versículo 22 en el capítulo 9. En el versículo 24 ya le querían matar. Pablo tuvo que salir escondido en una canasta, colgando por una muralla, ¿verdad? Una cesta ahí, bueno, ponte ahí, lo taparon con algo. Esa escapada no fue algo triunfal, ni mucho menos. De hecho, en 2 Corintios 11, Pablo recuerda esto como algo de hecho humillante para él, pero bien dice, si esa es mi debilidad, Dios se glorifica en mi debilidad. Pablo ya en ese momento tenía claro las cosas, pero eso fue cuando le escribió a Corintios. Yo no sé si cuando lo estaban bajando por la muralla, él estaba tan claro como cuando le escribió a Corintios, porque al final eso también fue parte del proceso de humillación de Dios. Ese hombre iba hacia Damasco, ¿verdad? Con la carta del sacerdote y sale de Damasco por una cesta ahí porque lo están bajando. Pablo venía de perseguir a estos creyentes y algo humillante. Y ahí Dios solo estaba empezando con Pablo. O sea, si él le dijo a Ananías, no, yo le voy a enseñar lo que él tiene que sufrir por mi nombre, madre mía si le enseñó, Aquí, entre esto que pasó en Damasco y de repente incluso antes de que lo bajaran por la muralla, que luego dice que va a Jerusalén, ¿verdad? Si vemos en Gálatas, Pablo dice que él estuvo un tiempo en Arabia. Entonces, mucha gente entiende que entre el versículo 22 y el 23, más o menos por ahí, o sea, él estaba en Damasco predicando y luego va a Arabia, vuelve a Damasco y después es que aquí esta gente de Damasco pues lo quiere matar y lo manda entonces a Jerusalén. Ese fue el tiempo que él estuvo en Arabia, ¿verdad? Porque dice en Gálatas que él estuvo en Damasco, fue a Arabia, volvió a Damasco y luego va a Jerusalén y se pasa 2 semanas con Pedro. Solamente con Pedro porque no vio a los demás discípulos, solamente a Santiago. Entonces estuvo 15 días ahí. Y luego en el capítulo, o sea, volviendo al capítulo 9, ¿verdad? Dice que él estuvo aquí en Jerusalén y por esas 2 semanas, pero tuvo que salir corriendo también después de esas 2 semanas. Y los hermanos de Jerusalén los llevan a Cesarea y de ahí lo envían hacia Tarso. Dice que aquí en Jerusalén hablaba y debatía con los judíos helenistas, judíos de la diáspora, ¿verdad? Que habían crecido con costumbres griegas. Había una conexión, de hecho, con probablemente en la misma sinagoga de estos judíos con los que Pablo estaba discutiendo aquí y los judíos con quienes Esteban tuvo problema que los llevó a su muerte. O sea, imagínense eso, o sea, Pablo está recorriendo los mismos lugares y los mismos sitios y las personas que él había recorrido antes, pero del otro lado. Pablo estaba del lado de estos judíos en el caso de la muerte de Esteban y ahora está defendiendo lo que Esteban estaba defendiendo en ese momento. Y evidentemente parece que el problema no era solo de Pablo, las ganas de matar a los cristianos, porque estos cristianos ahora querían matar a Pablo también. Versículo 29, en el versículo 30 dice que los hermanos lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Y luego termina el pasaje diciendo, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada y andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo.
No solo por Pedro, Felipe, ¿verdad? Y luego Pablo. No, o sea, sin Pablo, ¿verdad? El gran predicador, apóstol a los gentiles. Todavía los discípulos en Jerusalén más que otro sitio, pero la iglesia seguía creciendo. Crecía en Judea, Galilea, Samaria. Era edificada, andaba en el temor de Dios y fortaleza del Espíritu Santo. Y seguía creciendo. Pablo tuvo un llamado especial a los gentiles. Y ahora quisiera ir terminando. Vamos a ver si digo eso solamente una vez hoy. Quisiera ir terminando para hablar un poco de Pablo, de Ananías y de alguien que me salté en la historia, de Bernabé. Porque vemos este evento como algo importante dentro de la historia de la iglesia, de hecho, de la humanidad, habría que decir. Y vemos cómo Dios orquesta, ¿verdad? Pablo y entonces Ananías, ¿no? Y luego Bernabé también. Y que él puede orquestar con actos extraordinarios como la luz que se le aparece a Pablo, ¿verdad? La persona de Jesús que se le aparece a Pablo ahí. Pero mencionaba que íbamos a hablar de eso, con actos ordinarios también. Y muchas veces nosotros vamos a preferir o quisiéramos, ¿verdad?, que Dios siempre trabajara con los actos extraordinarios, ¿no? Pero la realidad es que en la mayoría de las veces Dios va a preferir los ordinarios, porque los ordinarios no vienen de nada ordinario. De hecho, los ordinarios es porque lo hacemos nosotros, pero nosotros lo hacemos porque fuimos testigos del hecho más extraordinario en todo el universo, que fue la resurrección de Cristo. Entonces de ordinario no tiene nada. Pero para fines de la conversación vamos a llamarle actos ordinarios versus extraordinarios, ¿verdad? Los extraordinarios son la luz, el resplandor que se aparece más que el sol, que tumba gente que viene de un caballo, que unos oyen, otros no. Y los actos ordinarios son los de Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Ananías fue y le puso la mano a Pablo. Ya. Eso fue lo único que hizo Ananías. Ahí no hubo rayos y centellas, ahí no hubo nada, ahí no hubo luces, ahí no hubo cosas que nadie entendió. No. Muy sencillo. Ananías, ve, oye, espérate, no, que vaya, ok, yo voy. Pablo, hermano Saulo, me dijeron que venga a ponerte la mano. Se le cae. ¿Ya? ¿Qué más sabemos de Ananías? Ya, eso fue lo que Dios puso a hacer Ananías. No lo vemos después de que en otra iglesia, ¿no? De repente sí, no lo sé, pero aquí no lo vemos. Dios pudo usar a Pedro para esto. O sea, Pablo estaba en Jerusalén y de Jerusalén sale a Damasco. Entonces, si ya lo va a tumbar en el caballo, o sea, una semana de camino de Jerusalén a Damasco, una semana de camino, Dios lo pudo tumbar en la salida de Jerusalén. Entonces se devuelve a Jerusalén y buscan a Pedro. No, yo creo que fue a propósito. Oye, vete de Jerusalén, porque no son esta gente, soy yo. De repente llaman a Pedro, a Santiago, no lo sé. Dios dejó que llegara casi llegando a Damasco, para que alguien, ¿quién? Ananías, ¿quién es Ananías? Un señor de allá de Damasco, fuera y le impusiera las manos. Dice que era un discípulo, pero así se llamaban los creyentes en ese momento. El tema de cristianos se usó después, pero en general, cuando se hablaba de un discípulo, era de un creyente. Y él estaba dispuesto a obedecer. O sea, yo creo que de repente, si se queda en Jerusalén y pasa en Jerusalén, entonces llaman a Pedro, entonces tú dices, bueno, tú sabes, no, Pedro era cabeza de la iglesia. Fue el que encaminó a Pablo. No, eso no tiene nada que ver con Pedro. Después, en el siglo 2, 3, por ahí, la iglesia empezó a tomar forma, ¿verdad? Y salen lo que son el clero, ¿verdad? The clergy. Pero antes no era así. El modelo bíblico son iglesias locales, ¿verdad? Con líderes locales, guías espirituales, ancianos, diáconos que organizan y se encargan de las cosas. Y los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Que somos todos sacerdotes. Que todos somos ministros. Que todos tenemos dones, todos tenemos talento.
que nos los da el Espíritu Santo para ponerlo al servicio de quién, de la iglesia. Hoy, de repente, incluso, no quiero decir la iglesia no católica, pero más o menos así, ¿verdad? Que tienen esa estructura y tal. Incluso en otros sitios también se puede ver eso. Pero esto no era así. O sea, Pablo llegó, está ahí en Damasco, y va a Ananías. Si fuera hoy, o sea, oye, no, mira, espérate, Pablo, que nosotros mandamos a buscar a Pedro. ¿Me entiendes? Y Pedro viene ya. Oye, por una semana, no, pero paciencia, él viene. O sea, a la semana, mira, Pedro no ha llegado, ¿sabes? Algo con la suegra de él que se enfermó. Entonces, pero yo tengo un primo que él conoce a Santiago. Entonces vamos a ver si conseguimos a Santiago o a Felipe para que venga. ¿Tú sabes? Porque tú estás ciego, Pablo. Eso no es el codo que te duele, es que tú estás ciego, bien. Entonces necesitas alguien de rango que venga a ver eso. Entonces, eso no se ve aquí. Ananías es buen tipo, pero él no es Santiago ni Felipe. Eso no se ve aquí. O sea, se ve a Dios, oye, tú, ve a Damasco. Ananías, ven. Yo, sí, tú, ven. ¿Quién era Ananías? Nada, nosotros. Un laico. Que la evangelización y la expansión del reino no está en manos de un grupo de misioneros, pastores, predicadores a tiempo completo, profesionales. Está en manos de cada uno de los creyentes, de los miembros de la iglesia, que asisten a una iglesia local, que predican el evangelio, que tienen buen testimonio, que gente pregunta y después esa gente trae a más gente a la iglesia y vuelve y se repite. Eso es. Eso es. Lo que pasó aquí. Bueno, pero yo no predico como Pablo. Perfecto. No predique como Pablo, pero pon la mano como Ananías. Eso puede ser también. Déjate usar por Dios. De repente tú le pones la mano al próximo, Pablo. Tú no sabes. Y Dios te usó ahí. Bueno, pero... O sea, sí, pero ya yo estoy en un contexto, tú sabes, la iglesia y tal. Bueno, pues tú puedes ser Bernabé. Me salté a Bernabé, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Bernabé, porque cuando Pablo llega a Jerusalén, versículo 26, él quería juntarse con los demás discípulos. De nuevo, los discípulos creyentes, ¿verdad? Pero le temían, ¿verdad? Eso, yo no sé si él es discípulo. Ese era el que nos caía tras nosotros. Pero señores, pues si él estaba ahí con Esteban, él votó para que mataran a Esteban. Y Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, lo agarró, ¿verdad? No en contra de su voluntad, pero la idea es que oye, ven, yo te voy a llevar. Y lo vaqueó, diríamos aquí. Y lo vaqueó y le dice a la gente, oye, no. Mira, les contó cómo Saulo, versículo 27, había visto al Señor en el camino, que él había hablado y que como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y dijo, no, ya yo lo he visto, sí, de verdad. Pueden confiar en él. Y Bernabé entró aquí y vaqueó a Pablo. Lo apoyó. Y muchas veces esto aquí se da. Y ahora, con redes sociales, se da mucho peor. ¿Verdad? Es el friendly fire. Entonces, o sea, entre hermanos, pues nos estamos criticando y no sé qué, y el otro hizo, y el otro debió haber hecho. Y Bernabé dice, oye, espérate, él es de nosotros, hay que aceptarlo, dejen esto ya. Mira, yo lo vi allá en Damasco, tuvo que salir corriendo en Damasco porque lo iban a matar. Por eso llegó aquí, y ahora se van a poner con esto. Ese es Bernabé. Ahora, noten algo. Pablo ya tenía un testimonio. Es decir, aquí está claro que ese friendly fire no debió darse. Pablo ya tenía un testimonio. Pablo ya había sufrido en Damasco. ¿Ok? Ya él había predicado con valor, como dice aquí Bernabé, en el nombre de Jesús. Y ya había sufrido las consecuencias. Ya él tenía un testimonio.
muchas veces ese friendly fire no debe ser, pero muchas veces también sí tiene cierto mérito, ¿eh? O sea, que los judíos de Jerusalén hayan tenido esa duda con Pablo no es una cosa loca. Y muchas veces nosotros también, de repente, no, vamos a decirlo, o sea, de repente queremos servir en la iglesia, ¿verdad? Pero, oye, no nos conocen. Puede ser que acabemos de llegar. Puede ser que todavía no nos hemos dado a conocer. ¿Ok? Tú dices, no, pero es que mira, que para tal cosa a mí no me consideran, pero tú te has mostrado, o sea. Pablo sí tenía un testimonio. Y Bernabé dijo, no, espérate, sí, pero yo lo vi, yo lo conozco sí, claro que sí. O sea, sí, hay veces que hay ese friendly fire, ¿verdad? Pero hay veces también que no tenemos nosotros ese testimonio para que otra persona pueda venir. No, sí, pero míralo a él. Yo lo he visto también, ¿no? De repente no han visto nada en nosotros. Puede ser que porque no lo tengamos, o puede ser porque nosotros no lo hayamos querido mostrar también. Esto no se dio aquí, en ninguno de los dos casos, pero sí yo creo que Ananías tenía ese rol, ¿verdad? Y él obedeció, y él fue, impuso las manos, ¿verdad? Bernabé tenía también ese rol de, no, espérate, ven, yo te introduzco. Y después fue acompañante de Pablo en su viaje misionero. Pero Pablo ya tenía ese testimonio detrás. ¿Ok? Y si muchas veces vemos esto y decimos, no, tenemos que ser como Bernabé, ¿verdad? Hijos de consolación y estar con los demás, no sé qué, no sé cuánto. Pero esta otra cara de esta moneda también. Porque si Bernabé lo defendió, Pablo sí tenía crédito, tenía un testimonio detrás. O sea, nosotros, para que hayan Bernabés que intercedan por nosotros, tenemos que tener el testimonio detrás que sea lo que Bernabés tomen para ir a otros a hablar de nosotros. ¿Se entiende? Y eso muchas veces no lo tenemos o no lo mostramos. Y por último, Pablo vio a Cristo resucitado y desde ese primer momento él no pudo callarse. Pablo empezó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios y demostraba que Jesús es el Cristo, dice el versículo 22. El Cristo, el Mesías que esos judíos estaban esperando. Él demostraba con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento él demostraba que Jesús era el Cristo que ellos estaban esperando. Eso confundía a los judíos, pero Pablo lo seguía haciendo. Él no se detenía. Él nunca paró de predicar esta verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y de nuevo, en este capítulo 9 está el espacio, ¿verdad?, de tiempo en el que Pablo estuvo en Arabia. ¿Verdad? Y decíamos que lo más probable es que él estuvo en Damasco, estuvo predicando, luego sale a Arabia, luego vuelve a Damasco y aquí es que lo quieren matar. Y this fits, o sea, esta narrativa encaja. ¿Por qué encaja? Porque antes de Dios darte, vamos a llamarle, esa responsabilidad, Dios trabaja contigo. Y es muy probable, ¿verdad? Muchos de los que estudian, que arman estas líneas cronológicas, ¿verdad?, de tiempo, muchos comentaristas también, entienden que durante el tiempo que Pablo estuvo en Arabia, sí puede haber estado predicando, pero era más un tiempo de Dios trabajar en Pablo. Y tiene sentido. Dios le da un tratamiento a Pablo uno a uno desde el principio, pero Pablo tenía una responsabilidad que solo Pablo tenía. ¿Okay? Y las cosas que le pasaron a Pablo, no a todo el mundo les pasan. Entonces Dios trata con Pablo primero, así como Dios trata con nosotros primero. El testimonio que Bernabé utiliza para defender a Pablo frente a los judíos en Jerusalén, de cuando él tuvo que salir
huyendo en Damasco y que predicaba con valentía, pasó probablemente después del tiempo de Pablo en Arabia. ¿Verdad? Claro, irse, no estoy diciendo que no tenemos que ir a Arabia, pero irse a Arabia, ¿verdad? Alegórico, metafóricamente hablando. Yo no sé si de repente fue o sea, como que, ¡ay, qué chulo, vamos para Arabia! No lo sé, no lo sé. Pero sí pudiera decir que es más común que, de repente, Pablo lo disfrutó desde el principio, pero es más común que cuando a nosotros nos tienen que pasar por tiempos así, no nos guste. ¿Verdad? Esas cosas no nos gustan. Y eso se ve en la iglesia, o sea, se ve el recién convertido que quiere empezar a servir de una vez. Dice, no, espérate, tiempo, tómate tu tiempo. Dios tiene que trabajar en ti primero. Tengo que conocerte. Acaba de llegar, tiempo. Espera. Dios tiene que trabajar en ti. Tú tienes que dar, pero Dios tiene que darte a ti primero. ¿Verdad? Tienes que madurar. Entonces, eso a nosotros no nos gusta. Si Dios nos va a elegir para un rol, de repente, pues de hecho, ya avanzados en nuestro caminar cristiano, puede que Dios también nos saque aparte. De nuevo, no es que nos saque geográficamente a otro país, puede que sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero cada quien puede, yo creo que genuinamente, reflexionar y decir, a ver, o sea, sí, pues de repente, mira, aquella cosa que pasó, ¿no? Hay gente que te lo dice así, no, mi Arabia, yo sé cuál fue. Pero en general, yo creo que eso no nos gusta, pero es necesario. Es necesario. Dios trabajó con Pablo uno a uno desde el primer momento. Lo llamó sobrenaturalmente, lo humilla dejándolo ciego. Ananías, un laico, viene, le pone la mano, lo sana. Predica, ¿verdad? Tiene que salir huyendo como un profeta. Se va a Arabia para seguir recibiendo de Dios. Luego vuelve a Jerusalén a tener problemas con creyentes. Y vuelve a salir huyendo. Y entonces empieza su ministerio. ¿Saben? Tantas cosas. O sea, cuando nosotros oímos a Pablo, ¿verdad? Que está hablando con Festo y con Félix y no sé quién. Y cuando vemos a Pablo en la carta a Romanos o en Corintios y tal. Pero él no fue así desde el principio. Él no fue así desde el principio. Él era perseguidor de cristianos y cuando se parece a Jesús dice, ya, arrancamos. No, tampoco. No, pero porque Pablo era fariseo, ya se conocía las escrituras, no sé qué. No, tampoco. Sí, ya se la sabía. Y eso eventualmente Dios lo usa también. La elección de Pablo tampoco es trivial. Es evidente que Dios puede hacer lo mismo que hizo con Pablo, con alguien que no haya tenido toda la preparación de Pablo. Claro que sí. Claro que sí, pero Dios generalmente trabaja así. Pero desde el principio, como recién convertido, no. Va a predicar en Damasco, se va a Arabia, vuelve, tiene que salir así, va a Jerusalén, tiene problemas, sale corriendo también. Viene Bernabé introducirlo a pelear por él. No pelear, pero, ¿verdad? Entonces Dios está trabajando con Pablo todo ese momento y luego termina como terminó, claro que sí, pero él no estaba así desde el principio y muchas veces queremos saltarnos todo el proceso y no debe ser. Dios le dijo a Pablo que sería testigo a otros de lo que él había visto y también de aquellas cosas en que me apareceré a ti. ¿Qué cosas? Bueno, en 2 Corintios 11:13 hay un recuento. 2 Corintios capítulo 11, 12 y 13. Por ahí Pablo está contando estas cosas. Pero todo empezó con ese encuentro con Jesús resucitado. Él no pudo nunca más parar de predicar esa verdad. De contar a otros que Jesús estaba vivo. Que era el Hijo de Dios, que había muerto y había resucitado. Para darnos vida. Y la oportunidad de experimentar el poder de su resurrección. Pablo siempre estuvo claro de esto.
Aquí hay 3 personas en esta historia. Pablo, el misionero, predicador. Bernabé, vamos a llamarle un ministro en la iglesia, ¿verdad? Un líder en la iglesia, que apoyó a Pablo en la parte de su ministerio también. Y Ananías, el laico. Y los 3 hicieron su parte en el plan de Dios. Los 3. La parte extraordinaria fue al principio. La parte extraordinaria, que Dios se le aparece en una luz resplandeciente, más que el sol y tal, y se caen, y él no entiende, y el otro sí y tal. Eso pasó al principio. Después de ahí, un montón de hechos ordinarios, uno detrás del otro. De Pablo, de Bernabé, de Pedro, de Ananías, de los hermanos que sacan a Pablo por la cesta, de los hermanos que se lo llevan a Cesarea. ¿Quiénes son? No sabemos. No sabemos. Pero son hermanos que estuvieron ahí, son hermanos que estaban dispuestos a hacer lo que tenían que hacer. Sí, Dios trabaja de manera extraordinaria también, pero de nuevo, la mayoría de las veces es en las cosas ordinarias, que no son ordinarias, porque son cosas que se hacen porque fuimos testigos del hecho más extraordinario de todo el universo, que es la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es un privilegio que Dios nos pueda usar para llevar su mensaje. Versículo 31, que dice que la iglesia era edificada y andando en el temor de Dios, el Señor se fortalecía en el Espíritu Santo, seguía creciendo. Eso estuvo pasando en ese momento, allá, ¿verdad? Y Lucas, de hecho, usa un verso como este, como para cerrar, ¿verdad? Capítulos, por así decirlo, dentro de la historia grande que él está narrando en el libro de los Hechos. La iglesia crecía, la iglesia crecía, la iglesia crecía. Esto va a seguir pasando. La iglesia va a seguir creciendo. ¿Nosotros podemos ser parte de ese crecimiento o no? ¿Podemos tener el privilegio de que Dios nos use o no? Podemos tener el privilegio de nosotros ser esos actos, hacer nosotros esos actos ordinarios, ¿verdad? Y de repente experimentar uno extraordinario, no sabemos, pero podemos tener el privilegio de que Dios nos quiera usar, de que nos considere socios en su plan. O podemos quedarnos calentando una silla. No estoy diciendo quedarnos entonces en el mundo y tal. No, yo no estoy hablando a no creyentes ahora. Yo estoy hablando a creyentes. Podemos quedarnos aquí en la iglesia calentando una silla. Y venimos los domingos. Y hasta oramos y leemos la palabra, pero no, porque si tú oras la palabra, eso en ti no se queda tranquilo. Pero venimos aquí a la iglesia y no damos más, no hacemos, bueno, ya yo aquí tranquilo. Porque intervenir, esa intervención de Bernabé, yo estoy seguro que no fue tampoco de que, wow, qué chulo interviene. No, eso. Tiene que haber habido roce ahí, ¿eh? Claro que sí. Como tiene que haber sido un problema que bajaran a Pablo por una cesta, ¿no? ¿Entiendes? Como se tuvieron que haber metido en problemas quienes se lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea, porque cuando ellos volvieron, dicen, pero tú fuiste y lo llevaste, tú puedes meter en problemas también. Pero todo ese, ni hablar de Ananías. Pero todos ellos dijeron, ok, mira, yo voy, yo lo hago. Para mí es un privilegio, Dios, que tú quieras usarme. Tú no me tienes que usar. Si te le apareciste a Pablo en el caballo, se lo puede hacer a todo el mundo, claro que sí. Pero tú decides no hacerlo y que sea yo el que lleve ese mensaje. Ok, yo voy. Predicando como Pablo, no necesariamente puede ser poniendo la mano como Ananías, pero que tampoco me gusta eso. Bueno, pues puede ser intercediendo como Bernabé, no sé. Pero realmente tenemos dos opciones. O nos mostramos y nos disponemos y estamos dispuestos a lo que eso cuesta, o nos quedamos en la iglesia aquí sentados calentando la silla. También es una decisión de cada quien.
Eso sí, Dios pone el ojo en ti y dice, oye, tú vas, y tú vas. Pero Dios pone el querer como el hacer también. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para eso también. Son como las cosas que son medio contradictorias en la palabra, pero no lo son. Entonces, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que inspiró la palabra. Gracias, Padre, porque incluso en este libro, que es una narración, no es una explicación teológica de cosas, es una narración, pero aquí vemos cómo tú obras. Aquí vemos cómo tú obras en la vida de humanos mortales, pecadores, caídos, pero regenerados por tu Espíritu. Señor, y yo quiero que sea nuestra oración como iglesia, que tú pongas en nosotros, Señor, ese sentir de estar dispuestos a hacer, Señor, lo que todas esas cosas ordinarias que tú quieres que se hagan, que tú no las necesitas, tú no nos necesitas a nosotros, Señor, pero gracias por el privilegio de considerarnos como socios en tu obra. Señor, que aquellos de nosotros que no veamos eso como un privilegio todavía, que tu Espíritu pueda hablar a los corazones de cada uno de esas personas. Señor, que aquellos que ya lo vemos así, Señor, pero de repente algo nos está parando, algún miedo, alguna situación, Padre, que tú puedas también hablar a esos corazones, crear los espacios, crear las situaciones en las que podamos ser como esos Bernabés. Señor, y que de aquí podamos tener una iglesia de miembros activos, de miembros, Señor, que hagan cosas para ti, y no solo en el hacer del ministerio y tal, sino de miembros, Señor, que como Pablo no podamos estarnos quietos, de miembros, Señor, que como Ananías podamos obedecer, de miembros como Bernabé que tomemos la iniciativa. Señor, porque la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose en el Espíritu. Pero, Señor, tú puedes utilizarnos para que eso se vaya dando. Y te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio. Y te pedimos, Señor, la humildad suficiente para entender dónde tú nos quieres. La entrega suficiente para deshacernos de aquello que tú quieres que sacrifiquemos. Y el gozo, Señor, para hacerlo glorificándote. Para hacerlo, Señor, para construir tu iglesia. Para hacerlo, para bendecir a otros. Señor, y que sea tu nombre lo único que sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.